Muy bien, querida familia, vamos ya a por el séptimo taller de la palabra de este curso. Estamos descubriendo el credo de nuestra fe, la esencia de aquello que nos hace confiar y vivir de una manera distinta, los misterios de nuestra fe católica. Vamos a descubrir, a profundizar y ojalá que nos conceda el Señor amar un poco más a partir de hoy la Iglesia. Llegamos ya a este artículo de fe, creo en la Iglesia. Y mirad, antes quería haceros una pequeña invitación, lo decíamos antes en la misa, en la homilía. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha sacado un documento nuevo sobre la dignidad de la persona humana y habla de varios temas de actualidad, y da una palabra desde la fe, desde la enseñanza, desde el Evangelio, desde el magisterio de la Iglesia. Y esto lo decía antes en la misa, viendo cómo los apóstoles están enseñando, en los Hechos de los Apóstoles, que los meten en la cárcel por enseñar el Evangelio, obedeciendo a Cristo, ayudando a todos a guardar y hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues mirad, el otro día una persona me decía, pero 2000 años después la Iglesia aún sigue sacando documentos, enseñando. Y yo digo, claro que sí. Primero porque el Espíritu Santo, Jesús nos dijo en la última cena, el Espíritu Santo os irá conduciendo hasta la verdad plena. Cada año que pasa, en cada generación, el Espíritu Santo nos concede profundizar, descubrir, comprender mejor nuestra fe. Y lo segundo, porque nuestro mundo y toda la mentalidad de nuestro mundo, contraria al Evangelio y a nuestra fe, que más bien la quiere acallar, está desenseñando constantemente lo que el Espíritu Santo y la Iglesia lleva enseñando. Y cosas que igual hasta ahora estaban claras o que eran los pilares fundamentales de la vida, de la sociedad, de la historia, pues ahora parece que no es así. Y entonces la Iglesia ha de constantemente recordar su enseñanza. Por eso es tan fundamental, se lo decía también antes, nuestros jóvenes, me incluyo, no todos, estamos constantemente con noticias, con las redes sociales, con series. El mundo catequiza 24/7, 24 horas, 7 días, todos los días. Los niños, los jóvenes, en las pantallas están recibiendo una serie de ideas, de información, de creencias que va configurando también la mentalidad, la música. Fijaros también, de qué maneras el mundo transmite, entenderme la expresión, su fe o su manera de concebir la humanidad. Y a veces escuchamos, ¿verdad?, homilías de 15 minutos o una charla de 20 minutos y enseguida se nos hace demasiado. Yo digo, estamos constantemente recibiendo un bombardeo que va contrario o que quiere descatequizarnos. Por eso yo animaros a que podamos amar nuestra fe y tener el deseo de conocerla. Esto es un aperitivo. Hay gente que a veces os hace más largo, otros que decís, uy, se me ha hecho corto, por mí que durara hora y media el taller. Pues bueno, esto es un aperitivo. Luego cada uno en su casa con el catecismo, con el evangelio, con charlas, pues bueno, hay un montón, con libros de recursos para poder descubrir mejor nuestra fe. Perdón por esta cuña, ¿vale? Pero es un poquito, antes de empezar, que tengamos el deseo de conocer mejor aquello que creemos. Mira, digamos a creo en la Iglesia, y vamos a recordar una cosa también antes, que el credo tiene, como dijimos al principio, 3 partes. Cada parte del credo, esta estructura es trinitaria, triple, porque va en función de Dios, del único Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahora hemos visto los atributos de Dios Padre, Creador, Todopoderoso. Hemos visto también los misterios de la vida del Hijo, la encarnación, la pasión, muerte, resurrección. Hablar de esto estando en Pascua es una maravilla, porque vemos el credo a la luz de la Pascua, que es como surgió. Y en el último taller hablamos del Espíritu Santo. Pues mirad, muchas veces, a veces la gente se confunde, ¿no? Porque tú vas rezando el credo y decimos esto, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, o esto en el credo apostólico, recordemos el cortito. Y en el credo niceno-constantinopolitano, que si alguien se ha aprendido esta palabra, este curso, le podemos dar un premio. En este credo largo decimos esto, después del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas, decimos, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y claro, la gente a veces se confunde porque cree que estamos, digamos que a la Iglesia la ponemos al mismo nivel de adoración que Dios, ¿no? Porque en castellano suena igual. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Pero este creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creer en la Iglesia, aunque en castellano suena igual, en latín no.
Y parece una tontería, parece muy insignificante, un detalle superfluo, pero no lo es. Y ahora vamos a ver por qué. Digo esto porque en latín uno reza así, ¿no? Credo in unum Deum, credo in Jesum Christum, credo in Spiritum Sanctum, credo in... Y cuando llega a la iglesia dice credo ecclesiam. El in, ese, ya es tú 2 letras, se omite. ¿Por qué? Decir creo en significa que el objeto o el destinatario de nuestra fe, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro abandono, ¿en quién apoyo mi vida? En Dios, solo en Él, solo en Él. Ni siquiera cuando hablamos de la veneración de los santos, la adoración es solo para la Santísima Trinidad. La Virgen y los santos reciben otro tipo, esto en palabras técnicas, ¿vale? Todos queremos al Señor, a la Virgen, a los santos, pero no es lo mismo la Santísima Trinidad que la Virgen, que los santos, que la Iglesia, ¿vale? Entonces, espero no confundir más con esto, sino dar más claridad. Cuando decimos credo ecclesiam, no estamos diciendo credo in ecclesia, no estamos diciendo que la Iglesia sea adorada o que la Iglesia es Dios, ¿vale? ¿Qué significa este detalle? Decir en latín y en castellano a partir de ahora que lo sabemos, credo ecclesiam, significa, equivale a decir, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. ¿Qué significa? Creo que el Espíritu Santo obra en la Iglesia, trabaja la Iglesia, moldea la Iglesia. Creo en el Espíritu Santo cuya obra, cuyo poder, cuya potencia, cuya misión se realiza en la Iglesia. ¿Vale? Es como, perdón por este ejemplo, pero lo digo 1000 veces, sé de pocas cosas, pero de fútbol entiendo algo. Y dices, yo juego a fútbol en el estadio, ¿vale? Entonces, el deporte es el fútbol. El lugar, el espacio, el ámbito donde yo realizo este deporte es el estadio. Un poquito si nos ayuda a comprender esto. Entonces, el decir creo en la Iglesia, que es lo que vamos a ver hoy, es confesar nuestra fe también en la Santísima Trinidad, ¿vale? La estructura del credo es triple, trinitaria. Y dentro del artículo del Espíritu Santo decimos esto, creo en el Espíritu Santo que obra en la Iglesia. ¿Cómo? Con la comunión de los santos, el perdón de los pecados, ¿sí? Nos acordamos de esto, un solo bautismo, vale. De hecho, el catecismo, por si nos hemos liado más que otra cosa, en los números 748 y 749 dice, el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Qué bonito. La Iglesia, la luz de la Iglesia, la luz de las gentes, es la de Cristo. Ella, la Iglesia, según decían los padres de la Iglesia, es como la luna, cuya luz refleja la luz del sol. La luz que la luna nos trae del sol es, de la misma manera, la luz de la Iglesia, la que viene de Cristo. Y sigue. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del anterior, sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente, el dador de toda santidad, Señor y dador de vida, confesamos a continuación que Él, el Espíritu Santo, es quien dota de santidad, de gracia y de vida a la Iglesia. Como decía San Hipólito, la Iglesia es el lugar donde florece, donde obra el Espíritu Santo. Un poquito, los santos padres hablan más bonito que nosotros. ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos lo siguiente, creo en Dios, pero no en la Iglesia. Aixina, señor retor, el meu net, señor cura, mi sobrino es muy bueno, pero cree en Dios y no en la Iglesia. Yo soy creyente, pero no practicante, ¿no? Yo creo en Dios, hablo con Él directamente, no me hacen falta curas. Yo digo, bueno, pues qué maravilla, ¿eh? Aquí visión inmediata, los santos han tenido que vivir la fe en la Iglesia, pero tú no la necesitas. Pues oye, estamos en un grado mayor de santidad. Vamos a ponerte entre la Santísima Trinidad y la Virgen María, ¿no? Entonces la gente a veces dice estas frases hechas, incluso a veces justificándose. No, soy muy creyente, pero no voy a misa, ¿no? Estas frases las solemos escuchar. Creo en Dios, pero no en la Iglesia. Y a veces así no hace falta vincularse a la Iglesia, no hace falta estar bautizado, no hace falta profesar ningún credo, ni recibir los sacramentos. Todo eso es para 4 beatos y ya está. Luego estamos los que conectamos directamente con Dios. Pues mirad, es curioso que tenemos pues, a muchas personas que creen que viven la fe así. Esto como si yo dijera, mira, yo soy cocinero, pero no he pisado una cocina en mi vida. Soy futbolista, pero nunca he jugado un partido de fútbol. Pues hombre,
pues me he sacado el C1 de inglés, pero no sé decirte ni buenos días en inglés. Veis, os reís y decís, qué chorradas. Es que mucha gente a nivel de fe lo vive así. Soy creyente, pero no practicante. En la misma esencia de la fe va la práctica. Es como si dijera, no, quiero a mis padres, pero nunca he ido a su casa. Como escuché mi madre, me da un calbot, ¿no? Lo digo porque esto, que lo tengamos muy en cuenta. Y no estamos diciendo quiénes son buenos y quiénes son malos, que enseguida estamos ahí como diciendo, no, estos son los que van, no. Pero es que es curioso también que además de tener pues todo este sector de personas que viven así, pensando esto, nuestro mundo, ya hablo en general, ¿no? La mentalidad, la ideología, nuestro mundo tan secularizado y relativista, en el que todo vale igual o no hay ninguna única verdad, es curioso que nuestro mundo que nos dice que da igual ser de una religión o de otra, que no hace falta religiones, ni credos, ni ritos, ni iglesias, ¿no? Esto que dice que no hace falta tanta cosa, a la vez nos quiere imponer una religión única, una religión única mundial. Y me llama la atención, una religión sin Cristo, sin evangelio, sin sacramentos, sin pecados, sin infierno, sin cielo, sin vida eterna, sin demonio. Pues bueno, una religión única a la que todos nos tenemos que someter con creencias y ritos, pues bueno, paganos, mundanos. Y me llama la atención que los que más hablan de libertad y tolerancia son los que luego te obligan o te imponen sus ideas. Pero no vamos a seguir por ahí porque eso, pues bueno, no tiene nada que ver con la maravilla que vamos a hablar hoy, ¿vale? ¿Por qué es importante este detalle del credo? ¿Por qué la Iglesia va inmediatamente después del Espíritu Santo, estamos diciendo? Porque es el lugar, el espacio, la manera, el cauce por el que el agua llega hasta nosotros. La Iglesia es la manera que tenemos, el camino que tenemos para poder llegar hasta Jesucristo. Es muy bonito. Cristo ha dicho, yo soy el camino que nos lleva al Padre. La Iglesia, que es la esposa de Cristo, es la que nos lleva al esposo. ¿De qué manera uno experimenta el amor de Cristo, vive la historia de la salvación? Todo esto tan bonito que hemos vivido en el credo, fijaros, qué fundamental es este artículo de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, el Espíritu Santo. Esto, sin la Iglesia, no llega hasta nosotros. Se quedaría en un abismo, vamos, infranqueable. Porque yo os pregunto, ¿dónde habéis recibido la fe? En la Iglesia, ¿no? No en el Mercadona. ¿Dónde se nos ha bautizado? En la Iglesia. ¿Dónde se nos ha enseñado a rezar? En la Iglesia. ¿Dónde se me ha dicho que Cristo me ama? En la Iglesia. ¿Dónde encuentro descanso y paz? En la Iglesia. ¿Dónde se me anuncia la salvación, la vida eterna, se me llama la conversión? En la Iglesia. ¿Dónde se me perdonan los pecados? En la Iglesia. ¿Dónde me encuentro con Cristo Eucaristía, en los sacramentos? En la Iglesia. ¿No os dais cuenta? No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y los que... Hay una frase que dice, yo voy a la Iglesia. No, mucha gente cree que la Iglesia es el edificio. La Iglesia existe, ahora lo veremos, desde siempre. Esta parroquia, este edificio, esta iglesia visible, hecha de piedras, perdonadme la expresión, muertas, es, digamos, el símbolo, el signo de que hay piedras vivas. La iglesia externa es como la imagen para el mundo, el recordatorio de que aquí hay cristianos. El día que no hay cristianos en una parroquia, la parroquia se tira. Mirad, yo a veces voy por Castilla-La Mancha o por ahí con el coche, veis iglesias derruidas, iglesias... ¿Y qué piensas? ¡Ay, qué pena! Estas piedras se han caído. No, pienso, qué pena. Ya no hay cristianos en esa zona. La iglesia somos la asamblea de los bautizados. La iglesia no es un edificio. El edificio es el lugar donde nos reunimos los cristianos. Pero ojalá que no digamos, yo voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Venimos a la iglesia a encontrarnos, a rezar, a la Eucaristía. Pero es mucho más profundo. Tú eres la iglesia. Cuando la gente habla, no, es que la iglesia, de manera despectiva se piensa en el Papa, los obispos y los curas, ¿no? No es que la iglesia dice, es que la iglesia es... Yo a veces digo a católicos hablar de la iglesia, pero si estás hablando mal de ti, es como si dijeras, no, es que mi familia, no, mi familia soy yo. O sea, la iglesia somos nosotros, ¿no? Por eso, ojalá que nos conceda el Señor amar un poquitín más la iglesia. Aquí nos ponía, la iglesia es nuestra madre, ¿no? Nuestra madre y nuestra maestra. ¿Qué es un niño sin una madre, un huérfano? Pues eso somos nosotros.
La Iglesia es un reflejo, una imagen de la Virgen María, que es madre y que es maestra. Madre, ¿por qué? Porque nos da de comer, porque nos ha engendrado. Qué bonita imagen. En el bautismo, los padres de la Iglesia decían esto: la fuente bautismal es el útero, en el que los nuevos hijos son dados a luz. La Iglesia es el seno. Yo en algunos funerales pongo esta imagen. Imaginaos que la parroquia es como un seno, como un vientre materno. Aquí nos dan de comer, como los bebés absorben, ¿verdad?, las proteínas, las vitaminas, las energías, el alimento que necesitan en el seno de sus madres hasta que son dados a luz. La parroquia es como un seno en el que estamos aquí nutriéndonos de Cristo. Y cuando nos morimos, por eso nos enterramos en la parroquia, cierro cuña publicitaria, nos enterramos en la parroquia, segunda cuña publicitaria, y no vamos a otros sitios, pero que nadie me cierre la cárcel por decir esto, pero tiene todo el sentido, porque aquí somos dados a luz a la vida eterna. Las puertas se abrieron para darnos, para engendrarnos a la vida eterna, se nos abren ya. Yo digo, el funeral es como la muerte, es como romper aguas. Rompemos las aguas del bautismo y vamos al cielo. Todo esto es súper bonito y súper profundo, pero como es un aperitivo, luego en casa lo degustáis, ¿vale? Pero ojalá que podamos mirar San Cipriano, y pasamos ya a la siguiente parte. San Cipriano decía: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. No puede llamar a Dios padre quien no llama a la Iglesia madre. Porque ¿quién te ha enseñado a llamar a Dios padre? Tu madre, la Iglesia. Bien, a partir de aquí 3 preguntas. Lo más fundamental lo hemos dicho. Si alguien se quiere ir, pues ya la guinda se la ha llevado. Aquí empezamos al revés. 3 preguntas rapiditas. ¿Por qué existe la Iglesia? ¿Cuál es su origen? Lo segundo, ¿qué es la Iglesia? Su identidad. Y lo tercero, ¿para qué existe? Su misión. Su misión, ¿vale? Separado. Lo primero, ¿por qué existe la Iglesia? El origen, mirad, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, en el número 2 nos dice: el Padre, nuestro Padre, quiso convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada, preparada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, y constituida en los tiempos definitivos, en la Pascua, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y que se consumará gloriosamente al fin de los tiempos. Mirad qué bonito, la Iglesia que Dios Padre ya la había soñado y que se fue preparando en el Antiguo Testamento con las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, que son el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia que se manifiesta y que en el cielo se terminará. Es una obra todavía en proceso. ¿Cuál es el origen de la Iglesia? ¿Fundaron los apóstoles la Iglesia? No. ¿La Iglesia es una cosa humana? No. Había un teólogo de hace unos años que decía: vino Cristo y luego vino la Iglesia. ¿Qué quería decir con esta mentira? Que Jesucristo no tenía en su mente ni una iglesia, ni sacramentos, ni celebraciones, que Él vino a hablarnos del amor y de los valores y de cosas súper bonitas, y que toda esta estructura caduca, decadente, oscurantista, es cosa de los curas. Pues mirad qué pobrecito era este hombre, ¿no? Rezamos para que esté en la vida eterna, pero qué pena que no pudo disfrutar de esto. La Iglesia es un deseo de Dios. La Iglesia estuvo en el corazón de Dios. La Iglesia no tiene un origen humano. La Iglesia, eclesia, en hebreo cajal, es la asamblea congregada para la alabanza. La definición de la palabra Iglesia es asamblea reunida para alabar a Dios. ¿Qué es el cielo? La asamblea, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar, ¿no? La asamblea de aquellos que están alabando. ¿Qué hacemos en la Eucaristía? Reunirnos en asamblea para alabar. La Eucaristía es el cielo en la tierra. Y estamos viviendo, lo más cerquita que estamos a lo que es el cielo es en la misa, aunque nuestras caras muchas veces digan lo contrario. Es lo que vivimos en el cielo. Esto es una maravilla. Mirad, y aunque la Iglesia tiene una estructura humana, visible, ¿vale? Papeles, estructuras, procesos, organizaciones, planes, el Vaticano, el no sé qué, estructura humana, que no se nos olvide que esto está al servicio, ¿vale?, de la dimensión espiritual, divina, ¿vale? No sé si me explico. En el sacramento hace falta pan para que esté el cuerpo de Cristo, ¿no? Para bautizar hace falta agua.
no caen polvos de hadas del cielo. Entonces, los sacramentos son un elemento visible humano que nos lleva al elemento invisible espiritual. Todo lo que en la Iglesia es estructura, institución, mucha gente dice burocracia, todo esto está en función de que la Iglesia haga su misión. Lo digo porque no veamos la Iglesia como una... Yo cuando hablan de una institución, la Iglesia no es una empresa ni una institución. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. Por eso la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué es la Iglesia? No es una ONG, ni una asociación, ni una falla, ni un club, No. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Una familia. ¿Qué es la Iglesia? Una familia. La asamblea de los bautizados, de los que son incorporados a la muerte y resurrección de Cristo. Mirad, en la Biblia aparecen 3 expresiones para hablar de la Iglesia. El pueblo de Dios, el pueblo del Padre, el cuerpo de Cristo y la esposa, la obra del Espíritu Santo. La Iglesia se explica a partir de la Santísima Trinidad. En esto no me detengo porque es que hay doctores de la Iglesia que han escrito años y años sobre esto. No voy a ser tan chulo de en 10 minutos explicarlo. Cada uno ya que lo pueda en casa, pues bueno, disfrutar más. El pueblo del Padre, nos acordamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Peregrino en la historia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, que camina en la historia, en este desierto de nuestro mundo, en este valle de lágrimas, hacia el cielo. Es un pueblo de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cuando dicen que la Iglesia es sectaria, si la Iglesia es totalmente lo contrario a una secta. La Iglesia tiene gente de todos los países, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las calañas. Si la Iglesia es como el arca de Noé, aquí estamos un animal de cada especie, ¿no? Y a veces en parejas. Pues lo digo porque la Iglesia es totalmente lo contrario a un grumito cerrado ahí, homógeno, en el que no, si no piensas y no eres de los nuestros, no entras. No. Justamente es lo contrario. Eso es lo que quieren otros, hacer de la Iglesia. El cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, dice San Pablo, Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Esto nos habla de que tú eres importante, de que tú eres necesario. Dice San Pablo, el ojo no le puede decir al pie, no te necesito, ni la mano le puede decir a la oreja, no te necesito, porque hacen falta ojos, orejas, manos y pies. Aquí todos aportamos, ¿os acordáis de los carismas? El año pasado cuando hablamos de los carismas. Es absurdo que nos comparemos y que digamos, es que no soy como este, es que no hago no sé cuántos, es que no canto tan bien como José Miguel. Si cantáramos todos igual de bien que José Miguel, primero que seríamos la envidia de toda la diócesis, pero luego igual no habría gente que hiciera otros servicios. En una sinfonía hay cientos de instrumentos. La belleza es que todos van al mismo ritmo y hay una belleza armónica. Aquí es que es tontería. Ya os digo, compararnos catequistas con pastoral de la salud, juniors con movimiento juvenil, jóvenes con catequesis, Cáritas con no sé qué. Es que esto es pobreza humana, tontería humana. Y lo último, la Iglesia es la esposa del Espíritu Santo. Es el alma de la Iglesia. El Espíritu Santo fecunda, revitaliza, santifica a la Iglesia. Le da la fuerza para su misión. Os doy un ejercicio. En cada sacramento, intentad descubrir dónde está el Espíritu Santo. En los 7 sacramentos aparece una mención explícita al Espíritu Santo. Quien lo descubra, le damos otro premio, ¿vale? Y en el credo decimos también, y terminamos, y ya vamos hacia el final, en el credo decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Una, es muy fácil, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una Iglesia, ¿no? Si Dios quiere que todos se encuentren con Él, Dios, nuestro Padre, vive en un hogar, en una casa. Es como si a cada uno nos mandara una ubicación distinta y a cada uno nos manda una casa. Es absurdo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una iglesia, un pueblo. Un pueblo. Aquí no nos vamos a extender, no va a dar para hablar. Y entonces, ¿por qué hay musulmanes? ¿Por qué hay judíos? ¿Por qué hay gente de otras religiones? Esto si queréis lo hablaremos, en algún artículo de fe, pero no nos podemos extender. Pero en el corazón de Dios no está la división. No. El Señor quiere, lo dice Jesús en la última cena, que todos sean uno, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Si Dios es uno, ha de haber un pueblo de Dios, ¿no? Por eso, la unidad de la Trinidad, aunque en la historia haya habido divisiones y cismas, incluso en el mismo cristianismo, los protestantes, los ortodoxos, pues todo lo que huele a división, la palabra división viene de diabolos,
y diabolos no hace falta que os lo traduzca, ¿vale? Santa, santidad, La santidad no es ni de los curas, ni de las monjas, ni de los que estamos aquí. La santidad viene de Jesucristo. La santidad, cuando dice, no, me acuerdo de un amigo mío ateo que decía, cuando decís, creo en la iglesia, una santa, yo me río, porque sois unos mentirosos. Y digo, y tú eres un ignorante, porque no sabes que esa santidad no es la mía, y mucho menos la tuya, sino que esa santidad es la del Espíritu Santo. Cuando digo que la iglesia es santa, estoy diciendo, madre mía, la faena que me queda. Si es al revés. No decimos, la iglesia es una santa, ¿no? Por mí, no. Cuando digo que la iglesia es santa es porque digo, vaya tela lo que aún me queda por trabajar. Pero la santidad viene de la Trinidad. Católica. Católica significa universal, que está extendida por toda la tierra. Fijaros, el otro día pensaba yo de manera así graciosa, hay dos cosas que han llegado hasta el último confín de la tierra, la iglesia y el Burger King, ¿no? Pero luego me puse a buscar y fíjate, no, ni el Burger King ha llegado donde ha llegado el Evangelio. Así que, católica, universal, extendida por todo el orbe. Y apostólica, apostólica de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento? ¿No? En el Apocalipsis dice, vi la Jerusalén celeste asentada sobre 12 columnas, los apóstoles del Cordero. Pues es apostólica porque el fundamento son los apóstoles. Por eso los obispos son tan importantes. Por eso el Papa es tan importante. ¿Os acordáis del Evangelio? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El ministerio petrino del Santo Padre. No es porque el Papa sea súper guay, súper moderno, súper majo. Esas cosas no nos tienen que importar. Lo importante es que en Pedro, Cristo, ubi Petrus ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Sea este Papa más que el otro, no sé cuántos. Igual que los obispos. Desde aquí, un abrazo y una oración a nuestro obispo. La cadena ininterrumpida de los obispos nos llega hasta los apóstoles. Lo que más nos tiene que importar de un obispo no es que en la foto salga guapo o feo. Es que gracias a él estamos conectados con los mismos apóstoles. La sucesión apostólica no se ha roto, que los sacramentos, el orden sacerdotal, la vida de la gracia es válida. Es un don precioso. ¿Para qué existe la Iglesia? La tercera pregunta, hemos visto el origen. ¿Qué es la Iglesia? ¿Para qué existe? Para evangelizar. Ni para dar de comer a los pobres, ni para enseñarnos a ser buenas personas, ni para que nos lo pasemos chachiguay en la parroquia. Todo esto hay que hacerlo, sí, pero queriendo evangelizar. Yo doy de comer a un pobre y le anuncio a Cristo. Qué pena, ¿no? Dar de comer un alimento que al día siguiente ya no lo tiene y el alimento eterno no se lo das. No, yo doy de comer a un pobre y le hablo del alimento que no caduca. Yo voy a ver a un enfermo y no le cuento el pronto o el sálvame. Además de eso, le cuento el Evangelio, le cuento cuánto le quiero. Yo vino un joven adicto con un problema y no soy su psicólogo, soy su sacerdote, su hermano de fe, le llevo a Cristo. Lo digo porque todo lo que hacemos, ni estamos aquí para entretener a los niños en la catequesis, ni para hacer súper cosas raras con los jóvenes, ni irnos de viajes, ni para hacer cosas como súper buenecitas con la gente. Estamos aquí, todo lo que hacemos es para evangelizar. Que los niños, jóvenes, ancianos, adultos, matrimonios, familias se encuentren con Cristo. Evangelizar es dar a conocer y amar a Cristo. Y ya está. De un cura lo que os tiene que importar es que os lleve a Cristo, que os lleve al cielo. Ni que vaya en patinete, ni que sea majo, ni que juegue a fútbol, ni que hable bien. No. Lo importante es que cuando hacemos así, el mismo Cristo desciende a la tierra. Así que eso, por favor, una mirada de fe sobre la Iglesia y sobre los sacramentos. Termino, conclusión. Ya que estamos en Pascua, 5 minutos de regalo. Mirad, mucha gente escuchamos esto, dice esto, la Iglesia está en crisis, ¿no? Yo me río cada vez que lo veo. Yo digo, el que ha hecho Cristo también es ignorante, porque la Iglesia no está en crisis. El que está en crisis eres tú, que eres un miembro de la Iglesia. Pero la Iglesia, la Asamblea de Dios, la obra del Espíritu Santo, es pura, inmaculada, santa, firme, sólida. Los miembros de la Iglesia estamos en crisis, pero si os dais cuenta, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice el Señor. No tengáis miedo, llevamos 2000 años en pie. Quienes tienen que tener miedo son ellos. Y a veces digo, escucho hoy, ¡ay, somos pocos! Las parroquias se cierran, la Iglesia se viene abajo. No, ¿qué va? Si hemos podido con el Imperio Romano, el Imperio Griego, el Imperio Persa, el nazismo, los totalitarismos, si quien está temblando es el demonio. Quien está temblando es el mundo, que no puede con la Iglesia, ni va a poder.
no porque seamos aquí los más chulos, sino porque Cristo la ha fundado y permanecerá para siempre. No tengamos miedo. Ya está, empezaron siendo 12. Juan Pablo II decía, hemos de predicar la verdad, aunque volvamos a ser 12. Y no os olvidéis de los santos. Yo a veces digo, Señor, los santos dirán, ¿qué? ¿De nosotros os olvidáis de nosotros? Porque la Iglesia no solo somos nosotros. Está la Iglesia peregrina y la Iglesia purgante. Por eso, a pesar de persecuciones, crisis, confusiones, herejías, cismas, pecados, apostasía, Cristo ha cumplido su promesa. No tengamos miedo. Keep calm, se dice en inglés. Calma. Keep calm. Yo soy católico, orgulloso. Como decía Santa Teresa de Jesús, yo quiero morir hija de la Iglesia. Que me hagan lo que quieran. Yo quiero morir hija de la Iglesia. Pues ojalá que todos muramos y vivamos como hijos de la Iglesia, que es nuestra madre y que ahora nos va a dar a Cristo para que la adoremos. Que así sea.